Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Las medidas del gobierno colombiano para conservar el orden público durante las marchas convocadas para el próximo jueves. Yo he contemplado el cierre de fronteras. Tenemos que definir la duración y el día particularmente, también por un tema de seguridad. Entre otras cosas porque tiene que ver con la protección de infraestructura estratégica, porque tiene que ver con la prevención de que no vaya a darse infiltración proveniente de otros lugares. Las respuestas a los argumentos de quienes convocaron al paro nacional. Nosotros hemos sido claros en reconocer el derecho constitucional a la protesta pacífica. Pero también he dicho públicamente que hay personas que han tratado de exacerbar odios y animosidad sobre la base de mentiras y falacias. Los posibles nuevos cambios en el gabinete ministerial. A propósito de los ministros, presidente, dicen analistas de los medios dominicales que la designación de sus nuevos ministros lo que indica es, comillas, Duque se encerró en el uribismo, no abrió las puertas. ¿Vienen más cambios de ministros, presidente? ¿Viene un replanteamiento? Yo nunca he dejado de reconocer que donde se deban hacer cambios se procederá. Y a mí me parece que también en la medida que va transcurriendo el tiempo de un gobierno, también hay personas que se desgastan o que se fatigan o personas que sencillamente ya quieren tener una nueva experiencia. Y también es el deber nuestro entender eso y renovarlo pensando en una gran agenda de país. En el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Hoy presentamos la entrevista completa del director de noticias RCN, Juan Lozano, con el presidente de Colombia, Iván Duque, en una semana crucial ante la protesta nacional convocada para el jueves 21 de noviembre por centrales obreras y organizaciones sindicales. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el acuartelamiento de primer grado ordenado al interior de las fuerzas militares y de la policía en Colombia. La medida fue ordenada de cara al paro nacional que tendrá lugar este jueves 21 de noviembre. El gobierno ha reiterado que respeta el derecho a la protesta, pero que no permitirá hechos violentos. La noticia, la entrevista que concedió el presidente Iván Duque al director de Noticias RCN, Juan Lozano, a propósito de las motivaciones de quienes convocan a la huelga. El mandatario señaló que es mentira que se vaya a aumentar la edad de pensión y negó que el gobierno haya presentado alguna reforma laboral. El punto clave de la noticia. Entre las medidas anunciadas por el jefe de Estado colombiano está el cierre de fronteras para evitar infiltraciones de quienes pretenderían generar hechos de violencia y vandalismo en las movilizaciones del 21 de noviembre. Recientemente, el director de la Policía Nacional, general Óscar Atortúa, reveló que en por lo menos 20 universidades han sido detectados infiltrados que estarían siendo financiados por el ELN para afectar la protesta. Además, en los últimos días, 15 venezolanos fueron expulsados en razón a que habrían pretendido alterar el orden público durante las marchas del próximo jueves. La movilización del próximo 21 de noviembre en Colombia se suma a los cerca de 300 días de manifestaciones que entre marchas y paros ha tenido que enfrentar el gobierno de Iván Duque en 15 meses de administración. En promedio, cada 1,95 días se registra una movilización social en el país. En la larga lista, el paro estudiantil que inició el 10 de octubre del año pasado es hasta ahora el más extenso registrado en la era Duque, con 66 días de duración. El del próximo jueves, sin duda, también pasará a la historia hasta el momento por el menú de causas y la expectativa que ha logrado reunir. Hace 2 semanas, 50 organizaciones sindicales de Colombia convocaron a un paro nacional. Desde allí, las razones por las que saldrán a las calles se han multiplicado y hecho cada vez más variadas. Paquetazo de Duque.
Centrales Obreras, las primeras protagonistas de la convocatoria, anunciaron la jornada en rechazo a una serie de medidas implementadas por Iván Duque, que según ellos incluyen una reforma pensional, una tributaria, una laboral, reducción del salario mínimo, nuevas tarifas de energía, entre otras. Dichos argumentos han sido desmentidos por el gobierno nacional. Corrupción y recursos para educación. Colombianos no crean que Colpensiones se acaba. Colombianos no crean que se les rebaja sus salarios. Colombianos no crean que la pensión de ustedes va a ser menor. No lo crean. No lo crean porque este gobierno es el gobierno de la equidad. Los estudiantes universitarios que han sido protagonistas de fuertes movilizaciones contra el gobierno Duque también estarán presentes el próximo jueves. La pasada ley de presupuesto que se aprobó en el mes de octubre, aprobaron un articulito que nosotros lo hemos denominado que es no un mico sino un gorila, en el cual se dice que con los recursos de la educación pública se pueden pagar las sentencias y fallos en contra de la nación. Hay un incumplimiento con el presupuesto para Colciencias, que pues, es un acuerdo con los gobierno nacional que queremos que se cumpla porque es importante para el crecimiento del país, para las investigaciones y para la academia. Motivaciones que también han sido respondidas por el gobierno en cabeza del Ministerio de Educación. Seguridad y protección para maestros. El ministro de Hacienda desde hace 5 semanas, cuando fue aprobado 4 semanas el presupuesto, dejó claro que se va a objetar, por lo tanto el artículo no va a estar. Pero además de decir que no va a estar, sí es importante contar, porque cuando usted ve, por ejemplo, como ellos lo señalan, dicen que era un artículo con mala intención, con mal propósito, 17 años, la misma frase como técnica presupuestaria. El presidente destinó 78.500 millones, ya hacen parte del presupuesto de Colciencias, con lo cual estamos cumpliendo a plenitud. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, alzará su voz para exigir medidas de seguridad y protección para docentes y defensores de los derechos humanos en el país y el cumplimiento de acuerdos con el gobierno. Razones que, según la administración del presidente Duque, han sido escuchadas y atendidas. Violencia. Son en total 36 compromisos de temas salariales, de bonificación, de evaluación diagnóstico formativa, de formación, posgrados, garantías a la vida y demás. Hemos hecho todas las reuniones del caso donde los miembros de FECODE han podido asistir y ven ahí la muestra de cómo hemos cumplido con todos y cada uno de los 36. Líderes sociales, comunidades indígenas y afro argumentan motivos coyunturales para marchar. La ola de violencia que mantiene aterrorizadas especialmente a estas poblaciones se ha recrudecido en las últimas semanas. El gobierno nacional ha anunciado un plan de seguridad y acciones sociales para enfrentar esta problemática que ha afectado principalmente a los departamentos del Cauca y norte de Santander. Algunas otras razones han sido alentadas desde las redes sociales. El bombardeo del ejército en Caquetá, en el que perdieron la vida 8 menores que habían sido reclutados por disidencias de las FARC que operan en la zona, es uno de los ejemplos. Expertos coinciden en que si se tuviese que trazar una sola motivación, esa sería el descontento frente al gobierno de Iván Duque, quien este próximo 21 de noviembre, día convocado para el paro, cumplirá 471 días en el poder. Presidente, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Muchas gracias, doctor Juan. Un placer que esté aquí con nosotros. Viene una semana crucial, una semana en la que usted ha dicho va a respetar la protesta social legítima, pero va a enfrentar el vandalismo, prevenir los destrozos, desenmascarar la infiltración y a los usurpadores o quienes quieren hacerlo, valiéndose de los deseos legítimos de muchos colombianos que quieren protestar. Bueno, primero, doctor Juan, yo he dicho siempre que la protesta pacífica es un derecho. Es un derecho que además está reconocido en nuestra Constitución. Y por eso el Estado debe garantizar la protesta pacífica. Pero también debemos ser claros. Muchas veces en medio de la protesta pacífica, y lo hemos visto además en los últimos años en Colombia, han llegado vándalos, han llegado delincuentes a tratar de pescar en río revuelto para afectar los derechos y libertades de otros ciudadanos. Y eso no lo podemos permitir. Ahí tenemos que trabajar articuladamente el gobierno nacional, los gobernantes locales y por supuesto teniendo todas las herramientas de seguridad, no solamente para desenmascararlos, capturarlos, sino que también puedan ser judicializados.
porque ese tipo de actitudes, de vandalismo, de pillaje, de delincuencia, son las que terminan afectando también el desarrollo de una democracia. Y lo otro, también hay que ser muy claros, nadie, absolutamente nadie, puede usurpar las funciones que le corresponden al Estado para enfrentar ese tipo de situaciones donde se presenten vándalos y pillos queriendo afectar a la sociedad. Presidente, en ese catálogo de temas por los cuales la gente protesta, hay una enorme heterogeneidad, hay toda clase de razones, pero le pregunto por algunas que son recurrentes y tienen que ver con acusaciones que le hacen al gobierno. En el campo pensional, por ejemplo, es recurrente la mención acerca de un propósito del gobierno para acabar con Colpensiones y para trasladar los recursos de Colpensiones a fondos privados. ¿Eso es verdad? Déjeme, yo empiezo primero por algo. Nosotros hemos sido claros en reconocer el derecho constitucional a la protesta pacífica. Pero también he dicho públicamente que hay personas que han tratado de exacerbar odios y animosidad sobre la base de mentiras y falacias. Usted me pregunta, ¿cuál es la postura mía frente a Colpensiones y cuál ha sido? Fortalecer la institución y que Colpensiones tenga cada vez más y mejores servicios para los pensionados. Pero déjeme le digo otra. Decían que el gobierno quería aumentar la de pensión. Mentiras. Es mentira. Usted en campaña había dicho, por ningún motivo se va a subir la edad de pensiones. Se mantiene en eso. Y me he sostenido en eso. No solamente que es mentira que vamos a aumentar la edad de pensión, sino que es mentira que vamos a aumentar la cotización, es decir, el pago de los ciudadanos al régimen pensional. Le pregunto sobre eso particularmente, presidente, las cotizaciones que hacen los ciudadanos. Usted había planteado en su campaña que las cotizaciones a salud de los pensionados, que actualmente están en 12%, bajarían a 4%. Mire, ¿Va a avanzar en ese camino? Una de las cosas que yo tuve que vivir como senador fue cuando se le dijo a los colombianos por parte de la administración anterior que se iba a reducir del 12 al 4 para todos los pensionados. Eso nunca se dio. E inclusive, siendo senador, dije públicamente que ese tipo de propuestas hay que hacerlas con la responsabilidad fiscal y concentrándose en las personas más vulnerables. ¿Qué es lo que yo he dicho? Que este gobierno quiere adelantar esa medida para que podamos, sobre todo, concentrándonos en las personas más vulnerables. Poco más del 80% de los pensionados en Colombia tienen pensión de un salario mínimo. Y justamente para esos colombianos que tienen esa pensión en un salario mínimo, que es la gran mayoría, lo que nosotros queremos es bajar gradualmente ese aporte del 12 al 4%. ¿Cómo puede ser gradualmente? Inicialmente del 12 al 10, del 10 al 8 y del 8 al 4, y poderlo hacer en una secuencia de 3 años, pero darle ese alivio a las familias más vulnerables de Colombia. Presidente, en materia de educación, dicen que usted ha mermado, ha disminuido el presupuesto de educación. ¿Eso es cierto o es falso? Esa es una gran mentira. Pero además, que cuando uno ve con la evidencia lo que ha sido nuestro gobierno y el deseo de trabajar por la educación, yo le digo varias cosas, doctor Juan. Este año y el año pasado hemos tenido los 2 presupuestos más altos que ha tenido la educación en Colombia. Para el año 2020 van a ser más de 44 billones de pesos. Pero además, en la educación superior pública, este año vamos a tener más de 1.3 billones de pesos. Y fuera de eso, cuando uno ve la perspectiva, entre este momento y el año 2022, vamos a aportar más de 4.5 billones de pesos. ¿Y eso qué significa? El mayor presupuesto que ha tenido la universidad pública en Colombia por parte de gobierno alguno. Con otro elemento, hemos aumentado el programa de alimentación escolar en presupuesto más de un 42%. Hemos avanzado en la doble titulación. Este año vamos a tener más de 143.000 jóvenes que se van a graduar en una mano con el título de técnico y en la otra con el título de bachiller.
Estamos avanzando en la jornada única, que nuestra meta es duplicarla para el año 2022, y al mismo tiempo fortaleciendo las herramientas para llegar con educación de calidad a los territorios del país. Va a acabar con las horas extras y los dominicales y los festivos en materia laboral, presidente, que es otro de los argumentos que se mencionan. Otra gran mentira. No solamente nosotros no hemos presentado ninguna reforma laboral, sino que he dicho que en el marco de la mesa de concertación laboral, donde están trabajadores, empleadores y el Estado, debemos es discutir cuáles son las mejores políticas para generar más empleo, a enfrentar el desempleo juvenil y mejorar las condiciones de todos. Y óigame una cosa, cuando empezó el gobierno, fui el primer presidente que presidió la mesa de concertación, pero sacamos adelante el pacto por el trabajo decente. Sacamos adelante de manera concertada el mayor aumento real del salario mínimo en 25 años, el mayor aumento en el auxilio de transporte en 15 años y dos cosas adicionales o tres. El mayor aumento en el acuerdo colectivo del sector público lo ha hecho este gobierno desde el 2011, cuando existe esa figura. Avanzamos en la mesa de concertación para la reparación colectiva del sector sindical o de lo que han sido los sindicatos en Colombia, y agregamos una mesa de concertación para la formalización del empleo en el sector público. Todas estas medidas van de la mano con un plan de desarrollo que lo que busca es pensar en una Colombia más justa, donde nosotros tengamos mejores políticas laborales. El presidente Iván Duque ha sido claro en decir que respeta el derecho a la protesta, pero también ha sido enfático en su obligación de proteger la seguridad de quienes saldrán a las calles el próximo jueves de manera pacífica. Continúa el proceso de coordinación de todas las instituciones del Estado con el fin de garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Es por esto que el gobierno tiene previsto un decreto que facultaría a gobernadores y alcaldes a tomar medidas extraordinarias en caso de ser necesario para cumplir con dicho propósito. Y la posibilidad de un toque de queda cuando las circunstancias lo ameriten, en una evaluación conjunta que se haga entre las autoridades territoriales, las fuerzas militares y la policía en los sitios ubicados en los departamentos o en los municipios de acuerdo con sus competencias. Cierre de pasos terrestres y fluviales fronterizos, toque de queda, limitación en el porte de armas y el control al consumo de bebidas alcohólicas harían parte de las medidas que contiene el decreto. Sobre las fronteras, el texto establece que serán cerradas desde las 00 horas del 21 de noviembre durante todo el día. Y es que el gobierno colombiano mantiene prendidas las alarmas ante la posible amenaza de agitadores externos que tendrían intenciones de infiltrar el paro nacional. Hemos encontrado venezolanos. Claramente hay una iniciativa, podríamos decirlo de alguna manera, por parte de la dictadura de Maduro de afectar a la región en ese sentido, pero también hemos encontrado algunos ciudadanos ecuatorianos, algunos ciudadanos chilenos y españoles. En las últimas horas, Migración Colombia expulsó a 6 ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes, según la entidad, tenían una estrategia en marcha para afectar el orden público y la seguridad ciudadana. 4 hombres y 2 mujeres fueron detenidos en diferentes operativos policiales en Bogotá y en municipios vecinos a la capital colombiana. A estos extranjeros se le aplica esta medida discrecional de expulsión y por ende no podrán ingresar al territorio nacional en los próximos 10 años. Pasado este tiempo, tienen que tramitar una visa para poder ingresar al territorio colombiano. El pasado fin de semana, la dirección de la Policía colombiana señaló que en por lo menos 20 universidades del país han detectado infiltrados financiados por el ELN que buscan afectar las marchas del próximo 21 de noviembre. Con ello pretenden hacer sabotaje, violencia y radicalización en el seno de estas movilizaciones. La Fiscalía, además, tiene listo un grupo de fiscales dispuesto a judicializar a quienes cometan actos delictivos durante la jornada. Han sido destacados 107 fiscales, 49 especializados y 58 URI, que adelantarán los actos urgentes y judicializaciones requeridas ante posibles conductas delictivas. Las autoridades han reportado un total de 15 ciudadanos expulsados que buscaban alterar el orden y la tranquilidad del país de cara a la movilización del 21 de noviembre. Nos dijo ayer, presidente, aquí en RCN, el comandante de la policía, el general Ateortúa, que tienen establecido que hay
pagos que ha hecho el ELN para infiltrar gente en la protesta, para infiltrar con vandalismo la protesta social. ¿Cuál es el plan de seguridad? Primero, a mí me parece muy oportuno lo que hizo el general Ateortúa, que fue mostrar sobre la base de la evidencia que hay intenciones de grupos armados organizados de infiltrar la protesta social y tratar de generar caos. No solamente se ha obrado con la inteligencia suficiente para poder identificar personas que han estado en ese tipo de planes, y de hecho hace 2 días hubo capturas donde con información evidente y fehaciente se veía que estaban entregando bombas Molotov y que además habían participado en actos vandálicos contra residencias en otros lugares del país. Eso me parece muy bien que sea develado y tenemos que seguirle mostrando al país eso. Y lo otro es que nosotros tenemos una fuerza pública preparada, organizada, articulada, unida, que tiene como mandato proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de todos los colombianos. Y por eso, con los gobernantes locales, con los alcaldes y con los gobernadores, hemos desarrollado un plan. ¿Para qué? Para garantizar el derecho a la protesta pacífica, pero tener también toda la capacidad de acción y aplicar todo el peso de la ley a quienes quieran acudir al vandalismo, al pillaje o a la delincuencia para tratar de generar zozobra o de generar temor en la población. ¿Hay un plan en marcha, presidente, para proteger, por ejemplo, la infraestructura estratégica del país? Cuando uno ve lo que ocurrió en Chile, en otros países. La infraestructura estratégica siempre tiene un protocolo básico de protección de manera permanente. Y obviamente es muy importante que en este ejercicio de la protesta pacífica, los alcaldes, que son los que autorizan las condiciones, los lugares para adelantarla, tienen que delimitar muy bien esas zonas. ¿Para qué? Para que eso le dé garantías a quienes van a ejercer la protesta pacífica, pero al mismo tiempo para que también permita que no se vaya a generar ningún tipo de zozobra con respecto a infraestructura estratégica. Pero lo cierto es que la fuerza pública toda está preparada para garantizar un derecho constitucional y al mismo tiempo para aplicar todo el peso de la ley a quienes quieran acudir a la violencia. ¿Qué le pidió a los alcaldes, presidente? Hay unas medidas que dependen de las alcaldías, por ejemplo, restricción al consumo de licor, por ejemplo, la definición de los trazados de las marchas, los horarios en los que autorizan las marchas. Mucha gente teme cuando la marcha se prolonga hacia la noche, que estimula el vandalismo. ¿Qué les dijo? Usted se reunió con los alcaldes. ¿Qué les dijo? Ahí es muy importante mirar cada lugar y cuáles son las expectativas de cada lugar. Pero en algunos lugares del territorio se procederá con ley seca, porque consideramos que es fundamental para la seguridad. ¿Va a cerrar fronteras? Yo he contemplado el cierre de fronteras. Tenemos que definir la duración y el día particularmente, también por un tema de seguridad. Entre otras cosas porque tiene que ver con la protección de infraestructura estratégica, porque tiene que ver con la prevención de que no vaya a darse infiltración proveniente de otros lugares, y adicionalmente para garantizar el derecho de los ciudadanos que quieran ejercer la protesta pacífica. Otra cosa que es importante, como digo yo, delimitar muy bien los sitios donde va a transcurrir la protesta pacífica, porque eso también es muy importante en la medida que involucra también a toda la sociedad. ¿En qué sentido? Todos debemos defender y reconocer el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero todos también tenemos que rechazar, denunciar y develar donde se estén presentando hechos de violencia. ¿Y qué buscamos nosotros? Una reacción oportuna y una reacción con la Constitución y la ley en la mano, pero que sea lo suficientemente clara y contundente para que no haya personas que pretendan acudir al vandalismo y al pillaje para afectar el orden institucional del país. La economía colombiana crece al 3.3% en su serie original en el tercer trimestre del 2019.
Así lo reveló el DANE desde Nairobi, en donde se encuentra el director de la entidad, las cifras de crecimiento económico para el tercer trimestre, impulsadas por actividades financieras y el comercio, lo que se traduce a un mejor consumo de los hogares colombianos. El dato de crecimiento económico del tercer trimestre del 2019 muestra con contundencia, es evidencia que la reactivación económica en Colombia no para. Hace 4 trimestres no crecíamos tan bien. El DANE señaló que la construcción es la que más retos presenta. Su crecimiento fue de menos 2,6%, afectada por un menor ritmo de construcción de edificaciones residenciales y no residenciales. La construcción viene hace un par de años con algún resentimiento, está empezando a montar tendencia de cambio. Obras civiles, por ejemplo, creció a más de 10%. La agricultura creció a un 2,6%, aunque su crecimiento se afectó por los datos negativos en pesca y acuicultura. Presidente, le pregunto por las paradojas que ha enfrentado su gobierno y usted como presidente en los últimos días. Viene de una semana con luces y sombras. Por una parte, dimite el ministro de Defensa después de un debate de moción de censura en el Congreso, y por otra parte aparece una cifra de crecimiento económico de 3,3% en el último trimestre, que es la más alta desde el 2015. Amarguras y alegrías en la misma semana. ¿Cómo está recibiendo el gobierno esa situación? El primer mensaje es que este gobierno lleva 15 meses. Y nosotros tenemos que ponernos la mano en el corazón y hacer una evaluación. Esa es la tarea nuestra. En 15 meses, frente al plan de desarrollo, frente a los objetivos de gobierno, ¿cómo vamos? Entonces, en 15 meses, nosotros hemos recuperado el crecimiento de la economía. El año 2017 cerró con un crecimiento del 1,4. Cerramos el año 2018 con 2 crecimientos trimestrales en nuestro gobierno bastante buenos, por lo menos comparado con el año inmediatamente anterior. Y este año, nuestra economía está prevista a crecer por encima del 3%, cuando la gran mayoría de países de América Latina van a tener crecimientos lánguidos y el promedio es apenas del 0,5%. Eso muestra que la reactivación va en camino. Falta mucho, claro que falta mucho, porque yo quiero que esta economía rápidamente crezca por encima del 4%, y tenemos todos que empujar en esa dirección. Pero otra cosa, en materia de seguridad, en la forma en la que estamos avanzando este año, vamos a cerrar el año con el año de menos secuestros desde 1983-84. Y mi meta es tratar de cerrar este año por debajo de 12.000 homicidios, lo que significaría el menor número de homicidios desde 1985. Estamos trabajando en ese frente. Claro, hemos venido reduciendo ciertos robos a establecimientos de comercio, a residencias. Hemos venido enfrentando también otras manifestaciones del hurto. Hemos tenido reducción de la extorsión, en algunos casos puede haber subregistro. Hemos tenido un aumento de robos porque hoy en día hemos facilitado la denuncia electrónica y la gente hoy denuncia lo que antes no denunciaba, y eso nos permite a nosotros georreferenciar y a sincerar las cifras, pero también estamos quebrando tendencias. Nos toca hacer más, por eso vamos a lanzar la política de seguridad ciudadana. Pero en ese frente creo que también hay resultados positivos, con todo, y que reconocemos que tenemos que hacer mucho más para atender la necesidad de los ciudadanos de enfrentar el cosquilleo, el raponazo, el fleteo. Pero, ¿por qué le enmarco todo esto así, doctor Juan? Porque en 15 meses, que es apenas un poco más de un año de un gobierno, nosotros hemos venido produciendo resultados y tenemos que avanzar mucho en otros frentes. Y eso me lleva a mí a decir que... Asesinato de líderes sociales. Sí, que también sobre esa materia hemos tenido reducciones y las hemos venido analizando con la Consejería de Derechos Humanos, lo hemos venido manejando también con organismos internacionales, con la propia policía y el ejército, porque tenemos que enfrentar esa situación que es derivada del narcotráfico. Son esos los carteles que los han estado asesinando. Hemos tenido reducciones en esos asesinatos, pero yo no me siento conforme porque tenemos que realmente enfrentarlo y llevarlo a cero en la medida de lo posible. Y óigame otra cosa, lo mismo ha pasado también con el asesinato de líderes indígenas, que los han producido narcotraficantes que quieren usurparles su autoridad y que quieren invadir sus competencias. Y ahí también espero trabajar cada vez más con ellos,
para poderles dar protección y que brille en esos territorios el imperio de la ley. Y le preguntaba por el contraste con Sí. lo que ha pasado políticamente, su relación con el Congreso, presidente, la moción de censura. Sobre eso hay distintas formas de verlo. Mucha gente dice que el gobierno no ha logrado sacar adelante una agenda legislativa. No, sí la hemos logrado sacar. Quizás con dificultad, pero sobre todo con entendimiento. Hemos sacado leyes muy importantes, el plan de desarrollo, el año pasado la ley de financiamiento, la ley de las TIC, la ley del veterano, lo que tiene que ver con el presupuesto bianual de regalías, en fin, hay muchos aciertos que se han tenido y en otros hemos tenido también tropiezos, pero a mí me parece que esos tropiezos nos tienen que servir para que, con humildad, no solamente mejorar la relación desde el punto de vista político, sino que también así sinceremos objetivos comunes. Ahora, usted me dice lo que pasó con el ministro. Sí, el ministro tomó una decisión, hablamos los dos, yo creo que había un desgaste quizás más en lo político, pero lo cierto también es que en estos 15 meses se lograron temas como un aumento sustancial en la erradicación de cultivos ilícitos que nos llevó a la primera vez en 7 años que dejan de crecer y que tienen además una reducción, récords en incautaciones. Y algo que también es muy importante, doctor Juan, enfrentar estructuras criminales. En este gobierno cayeron Guacho, David, Orejas, Cadete, criminales que estaban acechando territorios y que creo además que debemos hacerlo todos los colombianos unidos para que en nuestro país podamos respirar un ambiente donde el narcotráfico no está tratando de afectar la institucionalidad. Seguimos en el programa La Noche, hoy con la entrevista del director de noticias RCN, Juan Lozano, al presidente de Colombia, Iván Duque. En la segunda parte de este diálogo, Duque habla sobre los cambios en su gabinete tras la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el nombramiento en esa cartera de quien fuera su canciller, Carlos Holmes Trujillo. Así también de la llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores de la expresidenta del Congreso, Claudia Blum. El mandatario también hizo un recuento sobre los logros que en materia de política social ha obtenido su gobierno en los primeros 15 meses de gestión. En su discurso de posesión, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señaló que durante su gestión atacará la delincuencia común para garantizar la seguridad a los ciudadanos. Tenemos que conectarnos con las necesidades de seguridad de todas esas personas que cada día salen a hacer empresa, a producir, a aportarle a la sociedad. Destacó el aumento del pie de fuerza para fortalecer su propuesta que busca erradicar el crimen de las calles. Voy a ordenar que haya más policía en los lugares donde los ciudadanos sufren con mayor impacto el acecho de los delincuentes y asaltantes. Ya tenemos mapas de esos lugares de alto riesgo. Trujillo fue enfático al afirmar que en su estrategia se priorizará de manera transversal la lucha contra toda la cadena del narcotráfico. Voy a hacer de la lucha contra todos los eslabones de la cadena de las drogas ilícitas mi mayor reto de vida desde hoy. Acción integral contra las drogas ilícitas. Aseguró que las fuerzas militares y la policía tienen identificados a los responsables de las organizaciones criminales. Vamos a atacar con inteligencia a estas estructuras criminales. Vamos a incorporar la mejor tecnología a esta estrategia. Tenemos identificados a los responsables de estas estructuras. A propósito de los ministros, presidente, dicen analistas de los medios dominicales que la designación de sus nuevos ministros lo que indica es, comillas, Duque se encerró en el uribismo, no abrió las puertas. ¿Vienen más cambios de ministros, presidente? Juan, ¿Viene un replanteamiento? Mire, déjeme, yo lo pongo en una perspectiva. ¿Quiénes son los ministros de este gobierno? ¿Quiénes han sido? Yo busqué traer al gobierno personas frescas, personas con conocimiento sectorial y muchas personas que no han estado históricamente vinculadas a directorios políticos. Y hemos visto personas llenas de motivación y patriotismo trabajando por sectores y haciendo cosas importantísimas. Y también hay personas que han en el pasado pertenecido o militado en partidos, porque aquí no hay sectarismo de ninguna naturaleza.
En el gabinete hay personas que votaron por el no, personas que votaron por el sí, pero aquí se trata de pensar en Colombia. Y ahí no hay sectarismos ni políticos ni ideológicos de ninguna manera. Y frente a estos dos nombramientos, Carlos Holmes Trujillo es una persona que toda la vida ha sabido tender puentes, que tiene carácter, que tiene firmeza, pero que tiene grandes relaciones políticas. Ha sido ministro de varios gobiernos, constituyente, alcalde de Cali. Él no tiene ninguna plataforma que esté sesgada a no tratar de entender lo que es la democracia en Colombia. Y Claudia Blum es una mujer que fue presidenta del Congreso, que fue elegida por todo un Congreso para ser su presidenta en un momento muy difícil de la historia de Colombia, que empezó trabajando en las bases del nuevo liberalismo y que después militó en la Nueva Fuerza Democrática, que después fundó otro partido, fue cofundadora inclusive del partido Cambio Radical en su momento. Pero es una persona que ante todo quiere servirle a todos los colombianos y que fue una extraordinaria embajadora en Naciones Unidas. Yo vi cómo ella labró el camino para que Colombia llegara en su momento al Consejo de Seguridad. Las relaciones que ha tenido internacionales con distintos líderes del mundo, la he podido ver, la he podido comprobar a lo largo de mi carrera. Y es una mujer que quiere llegar a servirle a Colombia. Entonces sí es bueno dejar las cosas absolutamente claras, que aquí nadie se está encerrando en una cosa o en la otra. Aquí estamos todos trabajando por Colombia. Y todas las personas que han sido llamadas a participar en el gabinete han tenido esa premisa. Nadie llega como agente oficioso de ningún directorio político. Todos llegan a sacar adelante una agenda que es la de un plan de gobierno que se trabajó. Y todos los ministros son sujetos a aciertos y desaciertos. Y todos los ministros tendrán momentos difíciles y muchos estarán expuestos siempre por la dificultad de los cargos a cometer errores o imprecisiones que por supuesto tienen que minimizar en el trabajo continuo. Pero el mensaje de fondo es que este gobierno quiere seguir trabajando para todo y con todos los colombianos. Y usted me pregunta que si vienen más cambios. Yo nunca he dejado de reconocer que donde se deban hacer cambios se procederá. Y a mí me parece que también en la medida que va transcurriendo el tiempo de un gobierno, también hay personas que se desgastan o que se fatigan o personas que sencillamente ya quieren tener una nueva experiencia. Y también es el deber nuestro entender eso y renovarlo pensando en una gran agenda de país. Entonces, por eso nunca me he cerrado a reconocer que los cambios siempre son posibles y de hecho los hemos adelantado. Hemos hecho cambios en planeación, hemos hecho cambios en el Ministerio de Justicia, hemos hecho cambios en la Cancillería, hemos hecho cambios en el interior de la Casa de Nariño, hemos hecho cambios en varios viceministerios. ¿Por qué? Porque alguna de esas circunstancias se puede presentar y siempre estamos buscando que lleguen personas comprometidas con el país. Y si me permite decir una cosa, doctor Juan, ¿sabe a mí qué es lo que más ilusión me da? Que hoy en día, después de haber transcurrido las elecciones del 27 de octubre, yo puedo decir que voy a trabajar con los gobernantes locales electos con el mismo ímpetu con el que trabajé con los que recibí en sus cargos cuando llegué a la presidencia, para el éxito de ellos. ¿Y qué quiero yo? Que ahora nos concentremos todos en sacar adelante nuestras agendas, la agenda de país y la agenda local, que dejemos atrás pugnas que no le hacen bien al país y nos concentremos en trabajar por Colombia. Para cerrar, presidente, ¿cómo le fue en esa primera ronda con dirigentes que serán muy importantes como alcaldes de capitales en los próximos 4 años y que vienen de espectros políticos tan distintos al suyo? ¿Cómo le fue con Claudia López, con Jorge Iván Ospina, con Daniel Quintero, con William Dow? Nos fue muy bien, porque yo creo que hay agendas que son por el bien del país. Los proyectos que tienen que ver con la movilidad urbana. No solamente desde el día que llegué a la presidencia decía apoyar a Bogotá en la iniciativa Metro, donde el gobierno nacional está poniendo el 70% de los recursos, sino que también le dije a la alcaldesa electa, Claudia López, estamos listos a mirar cuáles son los nuevos proyectos que usted tiene para movilidad en la ciudad. Ella se ha reunido con la ministra de Transporte, con el ministro de Hacienda, para ver cómo estructuramos estas iniciativas. Estamos comprometidos con el Regiotran, con Dinamarca-Bogotá. Hay unas iniciativas pensadas para el Tren del Norte que queremos evaluar.
En el caso particular de la ciudad de Cali, hemos hablado con el alcalde, con mi tocayo, como le digo yo, con el doctor Iván. Le he dicho, mire, hablemos de educación. Él tiene una gran idea para aumentar la formación digital, tiene una idea también de preparar a los jóvenes para la cuarta revolución industrial y para las nuevas tecnologías. Ahí también hay forma de diálogo y trabajar con propósitos comunes. Con Daniel Quintero, que tiene una idea también que me parece muy importante, que es el Valle del Software, que él lo quiere desarrollar en el Valle de la Aburrá. Esos son temas que también se unen con la agenda de gobierno. Hemos hablado del tranvía de la 80 en la ciudad de Medellín, ver cómo podemos estructurar ese proyecto para darle camino a algo que puede mejorar la movilidad en la ciudad. Con el alcalde Dao de Cartagena, con quien me reuní, hablamos de cómo mejorar la calidad de la administración pública, la lucha contra la corrupción, la mejor calidad de la contratación. Todas son agendas en las que nosotros también estamos sincronizados. Y yo lo dije desde el primer día, este gobierno va a trabajar con todos los alcaldes y gobernadores sin importar su filiación política o su ideología, pensando en lo que le sirve al país. Y así lo hemos hecho con todos. Y ahora, con más razón, porque vienen nuevos gobernantes en el mes de enero, vamos a trabajar con ellos, porque si nosotros entendemos que el éxito de los gobiernos locales y el éxito del gobierno nacional es el éxito de todos los colombianos, caminamos en ese gran propósito que es una Colombia más justa, donde atendamos a las personas más vulnerables. ¿Y cuál es, señor presidente, ese propósito en lo social? ¿Cuál es ese gran propósito social al que usted ha hecho referencia? Yo he hablado mucho de equidad, pero equidad, ¿qué significa? Una Colombia más justa, una Colombia justa. ¿Y sabe qué siento? Llevamos 15 meses. Uno quisiera poderlo resolver todo, pero en estos 15 meses vamos a cerrar este año con 80.000 jóvenes que van a llegar gratuitamente a las universidades de Colombia y serán 334.000 en el 2022. Este año, pensando en una Colombia más justa, estamos entregando más de 47.000 subsidios para vivienda de cuota inicial y tasa de interés para que los colombianos sean propietarios. Y estamos haciendo este año 130.000 mejoramientos de viviendas, pisos, baños, techos, cocinas, baterías estructurales, para mejorar la calidad de vida de muchas personas vulnerables. Vamos a llevarle luz eléctrica a 100.000 personas, queremos llegar a 500.000 de aquí a que termine el gobierno. Y nos hemos puesto la tarea de sanear las deudas del sector de la salud acumuladas por años. ¿Por qué es importante para mí hablar de esa Colombia justa? Porque nosotros los gobernantes tenemos que saber escuchar. Y escuchar lo que son preocupaciones, reclamaciones, angustias de la ciudadanía. Pero este gobierno ha puesto lo social como el eje central de su política. Tenemos el plan de desarrollo que más recursos le ha destinado a la agenda social, pensando en una Colombia justa. Y yo también tengo que hacer una reflexión. A raíz de muchas cosas que he escuchado, yo quiero recuperar esa presencia cada vez más asidua en los barrios de Colombia. Porque yo he estado en los territorios, hemos hecho 41 talleres construyendo país, hemos hablado con distintos dirigentes, pero quiero aún más estar escuchando al ciudadano en los barrios, en su ambiente, y poder seguir llevando todas estas iniciativas que espero nos ayuden a cerrar las brechas sociales. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan. A todos nuestros televidentes los invito a que visiten nuestra página web www.ntn24.com. Escríbanos también en Twitter a @ntn24, @segurizati_ntn24, @Jason Calderón y @lanocheNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que pasen muy buena noche.